Continuamos, 10:42 de la mañana y seguimos acá luego de escuchar un poco de Iorio ahí para reafirmar nuestra querida nacionalidad argentina. Vamos a seguir con las noticias y en este caso nos vamos a meter en particular, veníamos hablando de paros, despidos y trabajadores en el Estado Nacional, nos vamos a meter en particular con el tema educación, ¿no? Educación pública, porque CETERA llamó a realizar un paro en todo el país que ha sido anunciado para este jueves 4 de abril. Estamos ya en comunicación con Alejandro De Michelis, director de prensa de CETERA. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Goyo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, gracias por el tiempo. Contanos un poco, bueno, de a raíz de qué o cuáles son en particular los planteos que llevan a que efectivamente se convoque a este paro durante la jornada de mañana. Bueno, principalmente han eliminado el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se consiguió con 1.003 días de lucha en los años 90 frente al Congreso de la Nación, un fondo que permite a las provincias de tener, como su palabra lo dice, fondos del Estado Nacional. La paritaria nacional no ha dado respuestas. El tema de la jubilación es muy grave. Las y los jubilados han perdido casi el 30% y además no se van a enviar recursos a las cajas transferidas, no se envían fondos para comedores escolares, infraestructura, todo lo que hace a la educación. Es decir, tenemos un Estado ausente en la educación. Nosotros lo advertimos con el primer paro el 26 de febrero, primero convocaron una reunión que no se llamó paritaria, después una paritaria, 2 reuniones más y las cifras son insuficientes. No hay un piso salarial, que eso es lo que fija la paritaria. Es decir, la paritaria que hace, por ley obviamente, fijaba un piso salarial para todo el país. Por debajo de ese piso no podía haber ningún docente. Si alguna provincia daba más, estaba bien, pero ningún docente por abajo de las provincias, de ese salario. No existe más. Entonces es una situación muy, muy difícil la que estamos atravesando y bueno, hemos decidido esta medida de acción para que el gobierno dé respuesta urgente a nuestros reclamos, ¿no? Alejandro, en esta línea, ¿cuál ha sido, por lo menos hasta lo que se tiene charlado hasta ahora, el nivel de adhesión de los distintos gremios que forman parte de CETERA? Va a haber, estamos hablando de un paro que va a ser muy masivo, va a ir acompañado de una movilización, ¿qué expectativas se tienen sobre la convocatoria? Bueno, el paro siempre cuando convoca CETERA tienen alto acatamiento, ¿no es cierto? El último fue de un 80%. Lo que hay es acciones en todas las provincias, diferentes acciones, conferencias de prensa. Hoy, por ejemplo, nosotros acá vamos a hacer una conferencia de prensa a las 13 y mañana, junto a la CTA y una multisectorial en defensa de la jubilación, a las 10:30 vamos a marchar al Congreso en reclamo de la jubilación, defensa de la jubilación de reparto, solidaria. Después vamos a lanzar un petitorio en todo el país para que la gente, los docentes, la comunidad educativa adhiera, porque no puede haber un Estado nacional ausente con un tema tan importante, bueno, como se está viendo también con la salud, ¿no? Un tema tan importante como es la educación pública. Entonces, cada provincia hará acciones y empezamos la campaña de estos petitorios reclamando los puntos que yo le estaba comentando. Alejandro, ¿qué tal? Gregorio Sica te saluda. Te quería consultar, hablaste un poco de, cada provincia hará sus acciones, pero ¿cómo se lleva, digamos, el gremio a nivel nacional con cada una de las jurisdicciones de educación, ya sean ministerios o direcciones generales? Bueno, hay algunas provincias que hay diálogo, que han cerrado sus acuerdos, otras no, porque lo que hacía la paritaria nacional docente, cuando yo hablo de piso, es que un poco marcaba
por debajo de dónde no tenían que estar los acuerdos. Ahora no existe eso, entonces hay provincias que no arreglaron, otras que sí. El FONIT, para que se entienda, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no se paga más, salió un decreto, equivale en los salarios docentes de un 10, en algunas jurisdicciones a un 20%. Es decir, no solamente la inflación, los tarifazos, los alquileres, los transportes, los servicios públicos han aumentado sideralmente, sino que además hemos perdido de 10 a 20% también del poder adquisitivo. Entonces, por eso le decía, en algunas provincias el diálogo mejor, en otras no, pero esto es un paro nacional, esto es un reclamo al gobierno nacional de Cetera con los ejes que yo le estaba diciendo. Y además, bueno, el 4 de abril, mañana también, no me quiero olvidar de esto, se cumple un nuevo aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, el 4 de abril 2007, en Arroyito, Neuquén, en una protesta que realizaba el sindicato nuestro, ATEN, que por suerte el año pasado, en el juicio oral, los 8 responsables fueron condenados, responsables intelectuales, políticos, policías, y entonces también mañana va a haber un homenaje y la marcha y el paro en Neuquén también, que es uno de los ejes que nosotros ponemos, además de la solidaridad con las y los trabajadores estatales, es en repudio al protocolo de seguridad de Bullrich, que, bueno, criminaliza la protesta social, judicializa la protesta social. Más o menos ese es el panorama. Sí. Justamente en este sentido, ¿no? ¿Cómo se resignifica un poco la figura de Carlos Fuentealba, pero en particular la resistencia, la lucha que se llevan a cabo los docentes? No digo porque estamos aún hoy en un contexto donde, más allá de que hay un saber generalizado, un sentido común generalizado de que los docentes cobran poco, por ejemplo, que se ha restringido el FONID y demás definiciones que ha tomado el gobierno, igualmente persiste esta idea de que se les está quitando a los chicos en las horas de clase, ¿no? Como una idea de que la culpa es del docente. Bueno, ¿cómo se resignifica ante eso la resistencia de los y las docentes en este contexto? Bueno, nosotros ya vivimos épocas, no como esta tan terrible, estoy hablando de democracia, ¿no? Saquemos la dictadura. Pero nosotros ya vivimos la Marcha Blanca el 88, 42 días de paro y ustedes son jóvenes y miles de docentes de las provincias a la ciudad, reclamando más o menos todo esto, todo lo que reclamamos es fruto de estas luchas, ¿no? De la Marcha Blanca del 88, de la Carpa Blanca del 97 frente al Congreso de la Nación, que la instalamos porque no se cobraban salarios, por la transferencia de las escuelas de nación a las provincias, y la instalamos frente al Congreso exigiendo una ley, y íbamos a durar 15 días, 20 días, bueno, estuvimos 1.003 días, pasaron 1,5 millones de personas, bueno, la escuela pública itinerante en el macrismo cuando sacaron también la paritaria nacional docente. Nosotros es un sindicato, un gremio de historia, de lucha, tenemos más de 700 docentes detenidos, desaparecidos, el mismo secretario general de Cetera, Isauro Arancibia, junto a su hermano Arturo, Isauro Arancibia y Arturo Maestros, pero Isauro Arancibia era secretario general del sindicato de Tucumán y además de Cetera. La misma noche del 24 de marzo de 1976, del golpe de Estado cívico-militar, los dos son fusilados. Es decir, tenemos una historia de lucha, de resistencia y, bueno, la comunidad entiende en la mayoría del país el reclamo nuestro. Pero también no es que nosotros hemos hecho el 26 de febrero, cuando todavía muchas escuelas no estaban dando clase, y ahora, cuando en otros gobiernos, desde enero se convocaba la paritaria, a principios de febrero, se llegaba a fines de febrero o mitad de febrero ya con el tema resuelto. Bueno, acá evidentemente hay un ministerio, que es el Ministerio de Economía, que ha cerrado el grifo para todo lo que es políticas públicas en salud, en educación. Bueno, la verdad, una barbaridad, ¿no? Entonces, nosotros con esta medida alertamos, demandamos
y decimos que la educación pública no se vende, que la educación pública no es un negocio, no es un comercio, es un derecho social que debe garantizar el Estado, como dice la Ley Nacional de Educación, que también conquistamos con nuestras luchas. Es decir, acá está en juego todo: la Ley de Financiamiento Educativo, la paritaria nacional, la Ley de Educación Nacional. Es decir, se está tirando de un plumazo con derechos adquiridos que llevaron mucho tiempo, mucha resistencia, mucha lucha. Bueno, la comunidad conoce a las y los maestros de sus barrios, de sus escuelas. Nosotros hablamos con ellos y bueno, ellos también seguramente, las familias se van a sumar a firmar este petitorio, porque no hay destino sin una nación, sin un gobierno nacional que pueda paliar las diferencias que existen económicas entre distintas provincias, ¿no? Así que ese es nuestro sentido y bueno, en ese camino estamos. Por último, quiero decir que hemos esperado un montón, ¿no es cierto? Yo le comentaba, en enero y febrero los demás gobiernos siempre han negociado, hemos llegado a acuerdos, a veces no, pero acá no hay ningún tipo de ganas de llegar a un acuerdo, al contrario, es más ajuste. Lo de la jubilación es una barbaridad, una barbaridad. Justamente en línea con esto de los tiempos, ¿no? Te consulto como parte de CETERA, ¿qué expectativas hay o qué se conoce más sobre, bueno, esto que está latente, que tiene que ver con una nueva convocatoria, un paro general por parte, en este caso, por ejemplo, ustedes como parte de la CTA? ¿Se sabe algo más o ya se está en camino, en diálogo hacia eso, o por ahora, digamos, es una cuestión también de espera? Se está trabajando, lo han dicho los distintos dirigentes de las centrales obreras, que se está trabajando y que la idea es que en abril se realice un paro general. La contundencia, la masividad y la movilización del 24 de enero fue una muestra del rechazo. Más allá de que algunos dicen, bueno, es un gobierno democrático, ganó con esto, por supuesto, uno siempre respeta, la voluntad popular, el voto popular, pero lo que están haciendo, lo que hizo las primeras medidas, intentar con 680 leyes derogar prácticamente una constitución, lo que ha hecho con el protocolo de seguridad, que hasta la OIT ha salido en rechazo, en repudio de estas medidas que son inéditas en el mundo. Mire, nosotros formamos parte internacional de la educación, que nuclea a más de 35 millones de docentes de todo el mundo, de 187 países, federaciones y sindicatos están unidas a la Internacional de Educación. Están todos asombrados por lo que se está viviendo en la Argentina, un país que se caracterizaba por justamente eso, ¿no? Por tener derechos, conquistas. Bueno, esto ha venido a tirar todo por la verdad, todas las conquistas y la verdad que no se puede gobernar así, ni por decreto, ni utilizando el diálogo y no invirtiendo nada en políticas públicas. Esto es inviable, la verdad. Entonces, bueno, nosotros representamos a un sector, tenemos casi de 500.000 afiliados y bueno, esto es lo que hemos decidido para el día 4, ¿no? Bueno, Alejandro, ahí estaremos también atentos a lo que sea la jornada de mañana. Muchas gracias por el tiempo y por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Pasaba por el aire de Radio Trinchera Alejandro de Michelis, director de prensa de CETERA, la Central de Trabajadores de la Argentina, de docentes principalmente, que está convocando entonces a este paro y movilización mañana 4 de abril, ante no solo la situación de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, sino también la situación con las jubilaciones y ni hablar, obviamente, de el abandono total que ha decidido el Estado Nacional con respecto a la educación pública. Sí. A la par de todo esto, mientras realizábamos la entrevista, les contamos que está creciendo cada vez más la tensión, principalmente en algunas de las dependencias públicas como el INADI, que sigue la presencia policial, como comentábamos hace un rato nada más, en cada uno de los edificios públicos de donde fueron despedidos miles y miles de trabajadores y trabajadoras, en particular, por ejemplo, en el edificio del INADI, está habiendo ahí tensión entre los trabajadores. Es la línea que comentó Alejandro del protocolo, ¿no? Del nuevo protocolo de seguridad y demás,
que en todos los lugares donde hay despidos termina yendo la Policía Federal en muchos casos, hasta en una forma casi de provocación, antes de velar por la seguridad interna, obviamente. Así es, así que bueno, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Capital Humano, el INADI y demás, dependencias que están ahora con presencia de trabajadores por la movilización convocada por ATE hoy temprano, así que bueno, veremos y continuaremos informándoles sobre lo que acontezca en estos distintos espacios en Capital Federal. Mientras tanto, a 3 minutos de las 11 de la mañana, vamos y volvemos muy rápido, o nos vamos a la tanda. Bueno, ahora vemos a la tanda, ya nos vamos a la tanda y venimos con la segunda hora de Doran las Campanas. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía. Descarga nuestra app y conectate con la comunidad